Hola, saludos muchachos. Es un gusto para mí poderme dirigir a ustedes, así sea por medio de este video, el cual quiero aprovechar básicamente para explicarles una pequeña herramienta que encontré en la web y que nos puede servir bastante en el tema de gases, particularmente para poder hacer algunas simulaciones o experimentos donde recojamos datos para poder confirmar o comprobar las leyes de los gases. En este recuadro que se abre en este momento muestra el simulador del cual les hablo. Aquí se puede percibir una serie de dibujos y cosas que en su momento permitirán realizar la experimentación o la simulación a la que me refiero. Bien, voy a dirigirme concretamente a explicar cada uno de los componentes del simulador y posteriormente haremos algo de simulación para obtener datos y a través de esos datos poder ver el cumplimiento de las leyes. Muy bien. Primero que les quiero comentar es que este cuadro grande que está aquí es el recipiente o el contenedor dentro del cual se van a ubicar las partículas del gas. Las partículas del gas se van a ver como unas pequeñas bolitas que se mueven aleatoriamente dentro de este contenedor. El gas es suministrado a través de esta bomba. Cuando se eleva el pistón de esta bomba y luego se hunde haciendo clic sostenido, se llena esto con esas pequeñas bolitas que representan al gas y ya empezarán a moverse aquí aleatoriamente, como les acabo de decir. Muy bien, esa es una parte. Esta cubetica que se ve acá hace las veces de el que va a suministrar el calor o el frío, o el que va a aumentar o a disminuir la temperatura, como se debe decir mejor. Moviendo este botón se subirá la temperatura, bajando el botón se bajará la temperatura. El efecto de subir o de bajar el botón va a estar registrado en este termómetro que está dibujadito aquí. El color rojo que está dentro del termómetro subirá cuando esté subiendo la temperatura o bajará cuando esté bajando la temperatura. El registro del número o del valor de la temperatura quedará en este recuadro. Viendo la flechita podemos escoger entre la temperatura en Kelvin o la temperatura en Celsius o grados centígrados. Esta palanca que se ve aquí va a permitir abrir el contenedor y dejar salir parte o la totalidad de las partículas gaseosas que estén contenidas. Eventualmente se podrá necesitar eso en algunas condiciones de algún problema, de alguna simulación que se quiera hacer. Esta otra manija de acá va a servir para o contraer el tamaño del recipiente, del contenedor, o para poderlo expandir. De esta manera podremos manipular el volumen del recipiente que contiene el gas. Entonces, recapitulando rápidamente, aquí tenemos el botón para subir y bajar la temperatura y aquí registra los valores de temperatura. Moviendo esta palanca o esta manigueta de aquí hacia adentro o hacia afuera, cambiaríamos el volumen. Ahora, ¿cómo se registra el volumen? El volumen habría que calcularlo. Para poder tener una indicación del volumen, entonces se puede hacer clic aquí donde dice ancho, en este recuadro de acá, y nos aparece la distancia o la longitud de la estructura del contenedor. Miren que esto es bastante cuadrado. Con esta longitud de aquí y con considerando la longitud igual a la longitud de este otro lado y con la fórmula del cubo podríamos sacar el volumen del cubo. Ahora acá tenemos este pequeño tablerito que registra, es como una especie de reloj que registra la presión. Cuando se hace algún cambio en el volumen o se hace algún cambio en la temperatura,
el relojito, la aguja del relojito se va a mover, y con ello también va a cambiar en este recuadro el valor de presión que esté anotándose. Como quien dice, la presión resulta siempre como una variable dependiente, ya sea de la temperatura o del volumen, y va a aparecer su registro aquí en este punto. Siendo muy precisos, entonces tendríamos aquí ya 3 o 4 de los 4 factores que afectan el comportamiento de los gases. Uno sería la introducción del gas, y nosotros podemos hacer repetidas introducciones de gas aquí, lo que daría como resultado el cambio en la cantidad de partículas o el número de moles, el cambio en la temperatura, el cambio en el volumen y consecuentemente el cambio en la presión. Cuando introducimos una cantidad de gas aquí moviendo el émbolo de la bomba, se activan estos otros factores que están aquí pendientes dentro de este recuadro. Ahora mismo está marcado con que ninguno de los factores es constante. Podría cambiar a esto y aquí entonces considerar que el volumen es el constante. Miren que desapareció la manigueta, luego entonces ya no se puede hacer movimiento del contenedor, movimiento del volumen del contenedor. Vamos a colocar cierta cantidad de partículas gaseosas aquí y vamos a ver cómo se activan las otras 3 características: temperatura, presión. Miren cómo se movilizan las partículas, tratando de hacer una visión macroscópica de lo que se considera está sucediendo dentro de un recipiente que contiene partículas gaseosas. Esto es una representación ideal de eso que se habla en la teoría cinética de los gases. Ese movimiento aleatorio, ese choque constante entre las partículas chocando con las paredes entre sí, con las paredes, y unos choques elásticos, es decir, que nunca se van a acabar. Si yo cambio, aquí en este caso el volumen es el que va a estar constante, entonces lo que se va a dar la posibilidad es de que yo cambie la temperatura. Entonces, si yo subo el botón, miren cómo sale un fuego aquí. Miren cómo cambió también aquí el nivel de la pintura roja que está aquí adentro del termómetro, pero más allá de eso, que es un adorno, es el valor de temperatura que se acaba de registrar en el recuadro. Entonces hubo un aumento de la temperatura y con ello aquí quedó registrado. Ahora, simultáneamente fue subiendo la temperatura, se fue registrando, miren, la aguja ya no está en 0, ya subió un poco, y aquí está registrado la presión en atmósferas que ha cambiado, cómo ha cambiado. Si yo quiero reiniciar el proceso, simplemente borro aquí, este puntico puede borrar, o con esto puedo reiniciar todo. Voy a volver a colocar una cierta cantidad de gas, se activan los demás factores. Ahora voy a hacer que se quede constante la temperatura. Miren que desapareció el botón que permitía el cambio de temperatura y apareció la palanca que permite la movilización del contenedor, del volumen del contenedor. Y esto es lo que les decía. Aquí de esta manera disminuimos el volumen y así lo aumentamos. Consecuentemente, la presión registra cambios cuando está de una u otra manera. Miren, aquí bien cerradito aparece una presión y cuando está acá abierto aparece otra presión. Entonces, de esta manera nosotros podríamos ir recolectando datos a cierta temperatura constante, a cierto volumen calculado entonces a través de la fórmula correspondiente a las figuras cuboides. En este caso la longitud de la parte mayor del rectángulo que se está formando aquí tiene 13,5 y esta tendría 10.
Entonces ya con eso, aplicando la fórmula, sacaríamos el volumen del contenedor. Tendríamos volumen, tendríamos presión, ahí tendríamos la pareja de datos. Podríamos hacer hacer movilizaciones del recipiente en distintos valores y asimismo obtener distintas presiones. Entonces, cada pareja, volumen, presión, van a ser valores que se pueden llevar a una gráfica. Si lo que queremos es mantener constante la presión, ¿sí? Mantener constante la presión y que sea afectado el volumen por efecto de la temperatura, miren lo que sucede. Si yo aumento la temperatura, el volumen se va a incrementar. Si yo disminuyo la temperatura, entonces el volumen se me va a contraer. En este otro, poniendo constante la presión nuevamente, pero ya sin cambio en la temperatura, será el cambio del volumen lo que cambiará la temperatura. Miremos en este punto acá cómo se cambiará si yo movilizo la palanca que cambia el tamaño del recipiente, cambiando así el volumen. Entonces, si cambio el volumen, se cambia la temperatura. Eso es lo que se está registrando. Entonces, esta es la manera de manipular el simulador para que te dé datos de temperatura, de presión o de volumen según lo que querramos. Si queremos confirmar la ley de Boyle, la ley de Charles o la ley de Gay-Lussac. Tomar los datos es lo que yo les voy a pedir que ustedes hagan. Poder tomar los datos manipulando todo el simulador y entonces según sea. Si quieren confirmar la ley de Boyle, entonces los datos que van a tomar serán de volumen y de presión, manteniendo la temperatura constante. Si lo que quieren confirmar es la ley de Charles, entonces lo que tienen que mantener constante será la presión viendo el efecto de la temperatura sobre el volumen o del volumen sobre la temperatura. Cualquiera de las dos las pueden tomar y ahí irán tomando datos para construir una tabla de valores que después la puedan llevar a una gráfica que se puede hacer también en Excel para que sea mucho más sencillo. Si lo que quieren definir o lo que quieren es observar el cumplimiento de la ley de Gay-Lussac, entonces lo que tendrá que quedar constante será el volumen y de esa manera variará la temperatura, hará variar la presión. Bien, muchachos, entonces yo espero que con esta información que les acabo de dar sobre la manipulación de este simulador les sirva no solamente como manera de guía, como forma de guía, sino también de motivación. Me gustaría que ustedes trataran de entender las leyes de los gases, lo que está escrito allá en los libros, en las páginas, en los videos que les he mandado, lo puedan ustedes tratar de experimentar a través de este simulador y puedan no solamente hacerlo de esa manera, entenderlo de esa manera, sino que luego también practiquen la construcción de gráficas para ver el comportamiento entonces y poder estudiar la gráfica como tal, entendiendo si la relación entre las variables que se están confrontando aquí es directamente proporcional o inversamente proporcional. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Creo que ha transcurrido bastante tiempo, no los quiero aburrir más. Trataré de construir este tipo de videos más frecuentemente para poderme comunicar con ustedes de esta manera, cuando sea posible y necesario. Bien, muchachos, entonces hasta la próxima. Gracias.